vamos a empezar con Rosana Faria, que es una ilustradora venezolana. Estudió dibujo y pintura en la Escuela Cristóbal Rojas y diseño gráfico en el Instituto de Diseño de la Fundación Newman en Caracas. A partir de 1989 se ha dedicado exclusivamente a ilustrar libros infantiles, ha trabajado en diversas editoriales en Latinoamérica y España. Sus libros La Niña Bonita y El Libro Negro de los Colores han ganado premios nacionales e internacionales. Y pues ella va a estar esta tarde acompañándonos junto a su hermana, que es Verónica Faria, que es música, comunicadora social y autora. Estudió en la Escuela de Música Juan Manuel Olivares en Caracas, ha incursionado en el campo de la música popular, mientras comenzó sus estudios de comunicación social y empezó a estudiar música también. Desde 1990 ha realizado bandas sonoras para varias telenovelas, documentales y campañas publicitarias, y en el 2011 fundó Trío Ninas, que lanza un disco Rataplan en el 2012, y pues ese es como el grupo con el que ha estado participando desde esa época, y ha hecho junto a Rosana 3 libros, el cual son Arepita de Manteca, El Violín Migrante, que es el libro del que van a hablar hoy, y Cantemos Rataplan. Y finalmente ellas dos van a estar acompañadas de Katiuska Suárez, que es la editora de La Barca de la Luna, una de las editoriales que tenemos en Maquemaque. Ella es editora venezolana, ha tenido más de 20 años de experiencia en la industria editorial de libros infantiles, fue miembro de la Junta Directiva de la Cámara Venezolana del Libro entre 2011 y 2014 y nos va a acompañar porque un dato muy interesante que solo les va a dar una pizquita para que ellas les terminen de contar cuando las traigamos a cena. La historia que se cuenta en este libro viene de la historia de la familia de Katiuska. Entonces, las voy a traer acá a escena para que ellas nos cuenten. Buenas tardes a todas. Hola. Buenas tardes. Hola. Mucho Para gusto. No, dale. Encantada. Mil gracias, María Paula, por esta invitación. Verónica, estás en mute, por favor. Enciende tu micrófono. Cierto, era para que no se... Ajá, gracias por esta invitación. ¿Cómo están mis niñas preciosas? Gracias, María Paula, de verdad un gusto estar acá. Sí, a nosotros nos alegra tenerlas, La Barca de la Luna. Les recomendamos que conozcan todos sus libros, que son todos muy bonitos, pero especialmente Un Violín Migrante, que es una historia increíble que por mí acá ya me la chismearon antes, pero yo les voy a dar la oportunidad de que la escuchen en vivo y en directo de aquellas que la realizaron. Y pues nos gustaría que comenzaran un poquito como eso, ¿no? Como a contarnos cómo se creó este libro, cómo fue toda la historia, porque es todo un relato, y que nos compartan sus experiencias de cómo, creo que es muy chévere esta historia de migración que se hizo desde 3 perspectivas diferentes, ¿no? Como que empezando con una historia, ilustraciones, la narración. Entonces, primero, antes de eso, creo que voy a iniciarles con algo que ya me habían pedido que pusiera, que es un video para que tengan una introducción a esta historia y conozcan un poquito de lo que es el libro. Entonces, por acá se los vamos a dejar. Mi abuelo, el inmigrante, no quería dejar su tierra. Él venía de Polonia, pero estaba devastada por heridas de la guerra. Una tarde de concierto en esta tierra de gracia, Isabel lo conoció, pronto de él se enamoró y nacieron 3 hermanos. Mi mamá era la pequeña, musical como su padre. El blanco y negro del piano se mezclaba entre sus manos. Y esa fue la pequeña introducción que tenemos a este maravilloso libro. Y ahora las voy a dejar a ustedes en escena para que nos cuenten un poco más y nos tienen unas presentaciones divinas preparadas por acá también. Entonces ahí les doy el escenario a ustedes. Gracias, María Paula. Hola. Bueno, Gracias. A ver, Katiuska, cuenta un poco cómo fue que iniciamos este proyecto, porque es la historia, y por eso le hice la pregunta a Karen, ¿qué es lo que hace que una persona se aventure a la escritura a que yo tanto aliento?
Nada, bueno, en el recorrido editorial de años, un día estábamos presentando un libro y obviamente como mis hijos tocaban violín, porque era el violín del abuelo, entonces estábamos en una librería, me acuerdo, y me dice una de mis autoras, ay, pero, ¿y ese violín de quién es? Yo, de mi abuelo. Además, súper divertido, es cómico, porque a partir de ese comentario fue que realmente yo dije, ¿verdad? Nosotros tenemos una historia interesantísima de migración, pero, o sea, en ese momento era como que no era tan importante ni relevante, era un comentario. Entonces, me dio risísima porque uno de mis hijos estaba tocando y entonces me dice ella, deberías hacer un libro. Y yo, ay, pasaron muchos años de ese evento, creo que 10, 15 años, no me acuerdo. Wow. Y entonces... Mire, eso yo no lo sabía. Yo tampoco. No voy a decir la autora porque va a decir, ajá, fui yo. Pero fue muy divertido porque ella dijo, pero qué interesante esa historia. Pero bueno, para nosotros los venezolanos no era como que extraordinario la migración en ese momento, nunca lo fue. Nosotros aquí tuvimos italianos, portugueses, españoles, luego vino otra ola de peruanos, ecuatorianos, chilenos, argentinos, o sea, siempre fuimos un país de demasiada receptividad de migración. Exactamente. Y nos parecía como súper normal el tema. Entonces, bueno, nada, pasan muchísimos eventos. Estábamos con un tema de hacer un libro desde la barca de la luna que trata demasiados temas poéticos y siempre dándole la vuelta qué tema realmente era relevante, porque desde que se creó la barca de la luna siempre queríamos como que un poco diferenciar lo que era la literatura tradicional. Y empezamos con un tema, me recuerdo, y yo siempre decía, bueno, Rosana, tenemos que hacer algo importante. Y los eventos del país nos llevaron a como un cruce, ¿no? De lo antiguo con lo actual de ese momento. Y salió ese libro. O sea, es un tema 100%, no sé, pues como... Bueno, es contar nuestra historia de nuestra familia. Es un homenaje que le rendimos Exacto. a nuestros padres, a nuestros abuelos. Como tú dices, Venezuela fue un país de inmigrantes siempre, desde que llegó Cristóbal Colón en 1492, hasta que comenzaron los problemas en nuestro país, la dictadura, la represión, las dificultades económicas. Exacto. Entonces, claro, yo voy así como a mediar aquí porque Katiuska me propone, vamos a hacer un libro y justamente yo le digo, bueno, pero ¿qué tema vamos a tratar? Katiuska me trae esta historia de su abuelo y yo me la apropio para narrarla a partir de las fotografías de mi propio álbum familiar, de la historia de mi familia. Y tomo las fotografías que mi padre y mi abuelo, ambos, digamos, aficionados a la fotografía, tomaron y me dejaron a mí, que yo además, freak de la fotografía, pues fui coleccionando. Cuando tuve armado un storyboard medianamente comprensible, dije, a esto le falta una letra, a esto le falta una historia, esta historia la tiene que ser contada. ¿Te acuerdas que pensamos en muchos escritores? Fuimos a pedirle permiso a la viuda de Eugenio Montejo. Bueno, en ese momento ella no pudo cedernos el poema. Y mira, yo dije, pero ya va, si yo tengo en mi familia a la mejor poeta y compositora ever que existe en el planeta. Y está de este lado. ¿Qué tal, caramba? Tan bella. Eso es lo que yo pienso. No, bueno, ahora yo voy a decir lo que yo pienso.
algo que a mí, algo que no puedo yo jamás ocultar es mi admiración profunda por mi hermana. Y muchos dirán, claro, es porque es tu hermana, pero es que no, es que esta señora es algo realmente espectacular. Y cuando ella me propuso ponerle letras a algo, a sus ilustraciones, o sea, yo, qué honor, o sea, qué honor. De verdad, para mí fue una cosa, un regalo de Dios y tuyo, por supuesto, y de Katiuska. De verdad, o sea, disfruté enormemente. Bueno, estábamos hablando, Rosana y yo ayer, eso que la letra al principio era larguísima, eran no sé cuántas estrofas, porque yo me emocioné y escribía, y Rosana me decía, sí, pero ya vamos a recortar esto, porque esto está como largo. Y de hecho, es verdad, me basé en unos dibujitos bastante escueticos, que no sé si tú tienes por ahí, pero eran muy Bueno, cómicos. tengo una presentación. Bueno, Perdón que te interrumpa porque sé que el tiempo es corto. no. Que le voy a pedir a María Paula que me dé luces acerca de cómo compartir. Ahí está, exactamente. Es una presentación que comienza con la portada del libro y continúa con la frase que desde el momento en que Katiuska me habló, ¿por qué no trabajamos con poetas venezolanos? Y bueno, el universo va dando respuestas en la medida en que uno hace las preguntas, y me cayó en las manos un libro que era una compilación de poemas de Rafael Cadenas, en donde leí esta frase: el amor sitúa donde se debe estar. Rafael Cadenas, poeta venezolano, ganador del premio Goya, Reina Sofía, perdón, el premio Reina Sofía de Poesía hace 2 años, creo que fue en el 2020, bueno, amado en nuestro país. Escribí esta frase que me dejó a mí absolutamente prendada y dije, el amor de verdad, ¿dónde es que uno debe estar? ¿Dónde está el amor? ¿Y dónde está el amor? No necesariamente donde uno nace, porque uno de los dolores más grandes que empezamos a sentir, y la emoción de Katiuska cuando empezó a hablar me emociona a mí, porque las tres somos madres de emigrantes, ¿ok? Y entonces uno empieza a cuestionarse qué es esto de ser madre, qué es esto de amar, cómo uno puede amar en la distancia. Y entonces comenzamos a construir alrededor de esta frase. En las siguientes imágenes, digamos, de esta presentación, introduzco fotografías que dan una muestra de la crisis terrible que vivía nuestro país. Estas 2 imágenes son una representación de esa enorme crisis social. Por un lado, aquí vemos una cola gigantesca de personas para comprar comida, y en la anterior una marcha de protesta que nos marcó desde el año 1998 hasta el día de hoy prácticamente, porque quizás las marchas y las protestas han cedido espacio a una resignación por un lado, pero también a otras formas de actuar y de activarse. Y el arte en este libro es muy importante porque es ese componente que permite, y ahí podemos seguir adelante, María Paula. Esta es la portada del libro, es un corazón conformado por todas estas cabecitas que son miembros de una familia. Y el mapa que está de fondo es un mapa enorme. Podemos estar en cualquier parte del planeta. El amor va a situar, nos va a llevar hacia donde nosotros vamos a conformar ese hogar. Entonces, pues como les cuento, en la siguiente imagen vamos a ver al abuelo, al verdadero Jan Cinco, quien fue el violinista que se trajo su violín de Polonia a Venezuela, ¿verdad? Pero en esta fotografía él no tenía el violín en la mano. Entonces yo recurrí a internet para poder lograr ese... Y en la siguiente imagen de esta presentación está Natalia Ochoa, quien es la niña que heredó, bueno, ella y su hermano Javier heredaron el violín del abuelo. Ese violín que los ayudó a formarse, a creer en el arte, en la música, como una forma extraordinaria de crecer y evolucionar como ser humano.
no importa dónde hayamos nacido, a donde nosotros vayamos nos llevamos lo que tenemos, lo que hemos, lo que nos ha conformado como seres humanos. Natalia, hoy en día en la siguiente imagen, vamos a pasarla rapidito. Aquí está Nati, ya una adulta preciosa que vive en Estados Unidos, pues emigró de Venezuela con su violín, ahí está. Pero en la historia, aquí podemos ver las fotografías, digamos, empecé yo a sacar, y esta es una foto apenas, pero de la cantidad de fotos que yo empecé a sacar del álbum familiar para poder construir narrativamente a través de las imágenes esta historia. Pero obviamente en la siguiente imagen vamos a ver que empecé a hacer rayones que me dieron luces de cómo hilar fotografías con una historia que no, o sea, obviamente las fotografías no me iban a dar. Pasa la siguiente, porfa. Aquí está mi abuelo, mi abuela y mi padre, que es el mayor de lentes, y mis 3 tíos. Me enamoré de esta foto, me la agarré así como dije, de aquí tengo que sacar la idea. Y entonces dije, pero yo no puedo hacer un cuento con estos rostros así, tengo que intervenirlo. Y entonces en la siguiente imagen hice una interpretación, digamos, traté de hacer al abuelo polaco, a la abuela guayanesa de Ciudad Bolívar, ¿verdad? No sé si es de Ciudad Bolívar o de Puerto Ordaz, pero era... No, de Ciudad Bolívar, de Ciudad Bolívar. De Ciudad Bolívar, vale. De Caicara del Orinoco. Exacto, entonces empecé haciendo dibujos en blanco y negro, pero luego pasé al color, pero dije, ¿cómo hago? Ven, aquí hago el montaje del collage. Digo, así voy a montar yo las ilustraciones de este libro, pero en blanco y negro. Pensé, yo tengo que hacer como un homenaje a la multiplicidad de colores de las razas que se han mezclado en Venezuela. Y entonces decido no usar colores de piel, sino, a ver, esta es otra prueba, sino colores del arco iris, colores primarios que se van mezclando y que van logrando tonalidades diferentes a medida que se van uniendo las personas. Entonces aquí podemos ver a la abuela, al bisabuelo, al yerno, a la madre, y estas cabecitas, entonces las fui colocando. Vamos a seguir en la próxima imagen, ¿verdad? Aquí vemos otras imágenes. Ay, qué rico. Entonces aquí vemos esta primera prueba. No, es que nos están saludando de todas partes del mundo, qué maravilla. Esta primera prueba en donde vemos a la familia ya, digamos, dije, con esta imagen me voy a quedar, esta es la imagen que yo quiero desarrollar para poder lograr narrar la historia. Entonces, si quieres, María Paula, aquí está el boceto, este es el storyboard que yo le di a Verónica. Vero, con estos rayones tú vas a escribir la canción. Y aquella joya que sale de su inspiración. Vero, no sé si quieres contar un poquito. No, bueno, es que lo que quería decir era que obviamente yo, siendo músico, o sea, yo no podía escribir un texto que no fuese una canción. Eso era lo que básicamente quería decir. O sea, yo hablo con canciones. Yo narro a través de canciones, y así fue que lo quise hacer porque, bueno, porque es lo que se me da y es lo que me gusta hacer. Entonces, de verdad disfruté muchísimo armando esta sucesión de eventos, porque además lo que estaban diciendo hace poco Katiuska y Rosana, o sea, nosotros empezamos a entrelazar tantas cosas que estaban pasando en el momento, cosas que pasaron hace 60 años, cosas que estaban por pasar, nuestras mismas vidas. O sea, nosotros nos vamos llenando de historias sobre inmigración todo el tiempo. O sea, yo tengo 3 hermanas, las 3 están fuera. Mi hijo se acaba de ir en abril a Portugal. No sé, puedo seguir pensando en la cantidad de personas. Es fuerte porque se ha vuelto como el día a día de nosotros. Y este libro me pareció que lo reflejaba muy bien. Y una cosa que me gusta mucho es que la última migración es feliz. Cuando ella se va, la nieta se va y triunfa como bailarina. Eso es que es la bailarina
la fotografía que está en la última página. Si quieres, María Paula, podemos seguir pasando la presentación. Ajá, ahí está el collage. Utilizo fotografías y dibujos y así voy construyendo el texto poético de Verónica en imágenes poéticas construidas a partir de dibujos y fotografías con algunos otros elementos. Entonces, bueno, obviamente aquí está la boda de mis padres, que después se convierte en la escena del matrimonio. Estas son un collage de fotografías que obviamente decidí pasar a blanco y negro para poder utilizarlas sin que intervinieran con los colores de las pieles de los personajes. Entonces, así, poco a poco, pues, aquí vemos una foto de mi cumpleaños y, por supuesto, cuando viene el drama, el nudo dramático de la historia, es cuando el país comienza a tener una crisis terrible de violencia, de protestas, de una crisis económica, una crisis, sobre todo al principio no fue económica, sino social. Fue un despertar de la conciencia de los venezolanos. Esta fotografía en particular, quizá quiero que te detengas, María Paula, porque esta imagen la logré porque coincidencialmente este chico violinista venezolano, en este momento no recuerdo su nombre, que se enfrentó a una ballena con su violín, nos conmovió tanto. Yo tengo que incluir este niño, esta imagen en nuestro libro. Qué casualidad que es sobre un violín. O sea, todo fue mucha casualidad, no fue premeditado. Y entonces para mí esta imagen de verdad fue un momento como que me dijo, estás haciendo lo correcto, Rosana. Esto es lo que se llama Willy Arteaga. Willy Arteaga, exactamente, que fue preso. Es que entonces, de hecho, nosotros estábamos estancadas porque toda la situación nos tenía muy agobiadas. Sí, en el momento que lo estamos haciendo. El libro llegó a un punto en que lo que hizo que tomáramos la decisión fue este evento. Y de ahí, o sea, pasamos del clímax a el desenlace, que fue duro. Que fue un tema durísimo, pero bueno. Salió la historia. Muchas nos criticaron aquí internamente, nos criticaron muchísimo esa historia. O sea, no vamos a entrar en detalles, pero yo he estado en sitios donde me dijeron, tú estabas manejando el tema político. No, es una situación que se ha presentado en millones de sitios, en muchas partes del mundo, desde ese momento hasta ahorita. Que no tenía nada que ver con el tema político, porque increíblemente esa imagen la utilizó o se la tomó personas que estaban en otros países, que estaban viviendo una situación contraria a la nuestra. Y yo estaba realmente impactada. Yo dije, o sea, lo logramos, porque nunca quisimos jamás ponerle colores de nada a ese tema. No hay banderas, no hay países, no hay nada. O sea, solo imágenes históricas de cualquier país de Latinoamérica y ya está. Y situaciones puntuales que pueden suceder en cualquier parte del mundo. O sea, que se repiten y se repiten y se vuelven a repetir, y uno a veces cree que no se van a repetir y se siguen repitiendo. Sí, es terrible. Y todos los países latinoamericanos hemos sufrido de violencia. Exacto. Sí. Yo creo que también hay algo importante que decir, ahorita que Rosana nombró que al principio no era una crisis tanto económica sino social, que es una cosa extraña, en particular en Venezuela, que la crisis ha tenido distintas etiquetas a lo largo del tiempo, ¿no? Sí. Primero estaba la etiqueta de la censura, después de la violencia, después de la economía, ahora es la etiqueta de los malos servicios o la etiqueta de la arbitrariedad. Entonces, ¿qué pasa? Que también las migraciones van mutando según ese tipo de situaciones distintas, ¿no? Sí.
En la, que cuando, no, disculpa que cuando ya, Karen, que me encantó la intervención de Karen Caraque, ¿no? Me gustó sí, mucho. Karen Caraque, sí. Mostró su libro, dijo yo, Dios mío, yo no pensé, yo no tengo el libro acá, y pensé buscarlo para tenerlo mientras no estaba en imagen, ¿no? Yo, déjame buscarlo. Y de pronto caigo en cuenta que yo me quedé con 2 libros nada más, y los 2 están en un barco vía España, porque yo estoy por emigrar. Y me quedé sin ningún ejemplar del violín migrante, pero yo no estoy emigrando por las razones que de pronto emigraron otras personas en otros momentos. Mi emigración es distinta. Yo emigro porque quiero salir de una vida muy pequeñita, muy reducida, muy limitada, pero no porque tenga, gracias a Dios, agresión o problemas económicos. Entonces, ¿cómo hay tantas razones distintas que llevan a las personas a cambiar de sitio? ¿Y cómo se pasa eso del amor? Pues que uno va a donde se siente bien o donde se quiere sentir bien. Entonces, eso me pareció muy interesante. Exactamente. Vale. Bueno, para continuar con la presentación, creo que en la siguiente imagen está tras las rejas. El personaje principal conoce a la que será la madre de su hija, que es en las siguientes imágenes vamos a ver la niña que nace, es mi hija Carmela, que toca piano con su papá, que esta foto es real, pero en vez de ser pianista, pues es bailarina, y a pesar de la marcha que tiene detrás, que es como contraponer justamente lo que se está viviendo, pero que eso no impide el desarrollo artístico y creativo de los seres humanos. Entonces, para nosotras era muy, muy importante hacer ese contraste en la historia y en las imágenes de cómo el arte, la música, la danza, nos va a permitir crecer y llevarnos ese amor a donde quiera que vayamos. Estas son imágenes de mis sobrinas, que son bailarinas, 2 de ellas. Esta es una imagen muy emblemática de los venezolanos, digamos, en el aeropuerto de Maiquetía, que tiene un piso precioso diseñado por el maestro Carlos Cruz Diez. Me dio dolor quitarle el color, pero dije no, el código del libro es fotografía en blanco y negro, y sin embargo, aún en blanco y negro es reconocible el piso de Cruz 10 en el aeropuerto. No lloren, por favor. Debe ser la única foto en blanco y negro de ese piso, Rosana. Debe ser la Es única. posible que sea la única. Pero me pareció que teníamos que mantener esos códigos porque Claro. Una persona que no conoce, que no es de aquí, que no es venezolana, se puede identificar con el libro, no por los colores ni por los pisos, claro, sino por una historia que se repite en Latinoamérica, en Europa, en África, en todas partes del mundo. Esto es una historia repetitiva. Pero se imaginan para mí lo que me costó conseguir una foto donde hubiese una pareja de jóvenes emigrando con sus maletas en el piso de Maiquetía. O sea, me tomó, no sé, semanas. Pero tantos son los fotógrafos maravillosos. Creo que esta fotografía, ay, me va a matar el fotógrafo. Bueno, no importa, ya lo averiguaré. Quizás lo escribo por el chat, pero bueno, la internet maravillosa me ofreció esta maravillosa imagen, y entonces, bueno, nada, continuamos entonces para terminar esta presentación. Esta frase en la página anterior, porfa, unos vienen y otros van a lugares para amar, pues tu corazón decide dónde se encuentra tu hogar. Verónica hace digamos, de la frase de cadenas con la que iniciamos, el amor sitúa donde se debe estar, la reconvierte en esta hermosísima frase que de verdad no hay manera de que no se me haga el nudo en la garganta cada vez que la leo, porque es allí a donde vamos, digamos, es esa la frase con la que yo me vine a España, con la que visito a mi hija en México, con la que mi hijo que se vino de Holanda para vivir acá. O sea, ahí está. Tu corazón decide en dónde se encuentra tu hogar. Y terminamos con la imagen de mi sobrina bailando, digamos, feliz, enarbolando una bandera de un país de donde vino, pero que no es el país donde ella reside ahora, pero que no deja de ser ese país con el que soñamos. Por eso le pregunté a David, y me encantó, gracias Karen también por la respuesta,
¿Sueñas con el país de origen? Yo sí sueño con mi país de origen. Yo también. ¿Y colorín colorado? Ah, bueno, incluye unas fotos emocionantes del momento en que nos llamaron de la imprenta para mostrarnos las pruebas de impresión. Aquí está la diseñadora, que es muy importante nombrarla, Valesca Belisario, hizo un trabajo precioso de diseño del libro. Lo imprimieron en Lauki, una impresora en Venezuela, y la niña al fondo es mi hija Carmela, que ahora reside en México. Aquí, bueno, son fotos entrañables de mi visita a la Feria de Guadalajara en 2017 con Daniel Golding, Gustavo Puerta y Sergio Andricaín, personajes maravillosos de la literatura infantil que aceptaron posar conmigo y el libro. Y aquí Verónica siendo entrevistada por el periodista Alfredo Sánchez, en el momento en que estábamos presentando el libro en la librería El Buscón de Caracas. Y en la siguiente, pues, Natalia en la presentación junto con eso es un cuarteto, es un octeto, ¿no?, de cuerdas. Era un quinteto y habían violines, cello. Es que un quinteto de cuerdas. Una mini división de la orquesta donde ella tocaba, pues, antes de irse de aquí, porque obviamente también es inmigrante. Exactamente. Y la última imagen es muy linda porque son niños haciendo una actividad que diseñamos para presentar el libro, en donde les pedimos a los chiquillos que dibujaran y pusieran el nombre de sus abuelos, de sus padres y de ellos. Armar un árbol genealógico, y por eso yo creo que el gran legado que yo quisiera que dejar aquí con este libro es: escriban su historia, escriban su propia historia, es importante. Hay personas importantísimas que van a leerla, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Dejen un registro de lo que ha sido para ustedes ese árbol genealógico, esas transiciones, esos viajes. Y gracias a Makemake por invitarnos, por tener el libro en su plataforma. Yo soy de verdad muy feliz de saber que existe Makemake. Muchas gracias. Por acá solo les han mandado mensajes de amor, personas que dicen que les parece muy linda la producción del libro, que les parece importantísimo contar estas historias. Hay una pregunta que venía de antes, pero que me pareció bonita guardarla para ustedes porque creo que está muy relacionada sobre todo con la forma en la que se hizo este libro. Vamos a ver si muy rápidamente la encuentro dentro del chat. Pero antes de eso, pues también les invito a todos los que están acá a que si quieren hacer más preguntas no las hagan y todo. A mí me gustaría comenzar con una pregunta que tengo yo, y es que siento que, claro, este libro refleja la admiración, pero también habla de esta importancia del arte en los procesos de cambio, y me gustaría que un poco entre todas me hablaran de esto, porque cada una de ustedes es artista de una forma diferente, ¿no? Entonces, me encantaría que nos contaran por qué, como esta importancia que le ponen al libro, al arte, y cómo el arte puede ayudarnos en estos momentos difíciles. A ver, bueno. Wow. Bueno, mira. Bueno, a ver. Les cuento yo que soy la dueña del violín. Ajá. Cuando se van mis hijos, pues por supuesto que se fueron yendo, uno en el 2000, creo que fue en el 2005, 2008, por allí, cuando realmente estábamos viendo que la situación en Venezuela era inviable. Pues por supuesto lo primero que le dije, bueno, te llevas el violín. En ese momento no se llevó el violín de mi abuelo porque era un violín que para nosotros tenía una connotación demasiado poderosa de valor. Y no me parecía como tan responsable, ¿no? Adolescente, 18 años. Pero bueno, se llevó su violín que tenía en ese momento alemán, y de verdad sí, él se refugió muchísimo en lo que él había aprendido acá. De hecho, tocó en una orquesta durante 4 años, que fue todo lo que duró su carrera en una orquesta en Dallas.
Y sí, él siempre me decía, no, mamá, de verdad la música es una cosa que siempre me acuerdo de ustedes. O sea, era como que una relación música, nosotros, la casa, el colegio, todo lo que él había aprendido. Luego cuando se va mi hija, que se va 10 años después, ella sí se lleva el violín. Y yo siempre le decía, pero bueno, vamos a hacer siempre le digo, ¿por qué no averiguas cuánto puede costar ese violín? Me dijo, mamá, ese violín jamás va a salir de nuestra familia. Es como algo que va a estar ahí dentro, o sea, no quiere ni siquiera. Siempre le preguntaba, porque bueno, tiene muchos años, 130 años, es una copia de un Stradivarius, y yo siempre pensé que eso tenía un valor especial, pero no, ese no se nombra. Entonces, sí, es el tema de tocar el instrumento, además de conectarse con la herencia, y es una conexión también con su vida en Venezuela, porque ellos estaban en un colegio muy especial que era de músicos, y para ellos eso fue fundamental. O sea, el tema del arte, yo siempre digo que en cualquier área, o sea, llámese música, ballet, ilustración, escritura, eso te enlaza con otra dimensión y hace que tú puedas pasar muchísimas cosas porque te ayudan. No es nada más la vida misma, sino que tienes como otra plataforma de que agarrarte. Y yo sí creo que eso sí es como un salvavidas, es como un salvavidas. Sí. Bueno, yo siguiendo en el tema musical y complementando un poquito lo que dice Katiuska, pienso que, bueno, lo más básico que se me viene a la mente es que la música es el lenguaje universal. A través de la música todos nos comunicamos, incluso desde bebés, pues, o sea, de las primeras cosas que escuchamos es música o que tenemos contacto, y la transculturización mayormente empieza por la música y las artes, porque llegan de alguna manera a tu vida y te vas enterando que existen otras culturas, otros países, otros sitios, y eso es muy lindo, ¿no? Y bueno, la transculturización es una maravilla, o sea, siempre va a enriquecer a las personas, nos va a enriquecer la mezcla de razas, la mezcla de culturas, de conocimientos, y el arte es el conducto perfecto para todas esas cosas, ¿no? Como la música, como las artes plásticas, como la escultura, como la danza, o sea, eso es maravilloso. Y bueno, por otro lado, yo con la música he podido expresar cosas que siento, y de hecho hay 2 canciones que hablan de cosas que pasaron en mi país y que yo las volví canción. Y eso me llena de satisfacción, poder llevarle a, por ejemplo, un guatemalteco, como los que acabamos de conocer, en 3 minutos contarle algo que pasó acá, que puede ser lindo, como puede ser fuerte, que puede ser interesante, y que es bueno que sepan en otras latitudes. Entonces la música, ahí vuelve a ser la canción en especial, es un medio maravilloso para decir muchas cosas. Eso Sí. es. Yo pienso, este es un libro que quizá no es precisamente un libro fácil, pero es un libro del que la gente al que le toca muy profundo en el corazón. Y eso da cuenta de cómo el acto creador nos permite sobrellevar lo imposible de soportar. Es el acto creador, el arte, la creatividad, la imaginación, la fantasía, son un hilo conductor que no tiene color, ni ideología, ni fronteras. Entonces, han sido varios los libros que yo he trabajado de temas complejos, y con todos han sido, he recibido muchísimas manifestaciones de agradecimiento, y yo digo, bueno, los libros son equipos. Estoy muy feliz de compartir esta presentación con mi equipo porque los libros son trabajos que se hacen en grupo. No es posible hacer un libro entre una sola persona. Y aplaudo a Makemake por ser una plataforma que permite la difusión intangible de los libros. O sea, ya el libro trasciende, que mira que yo no creía en los libros digitales, y decía, no señor, los libros son impresos porque es la única manera de llevarlos a la cama. Bueno, a la cama te vas con el libro impreso, pero el libro digital llega a rincones insospechados también.
Entonces, Bueno, pues nada, son millones de gracias, creo que nos hemos pasado el tiempo. de verdad. Por Un acá gusto. tengo la pregunta que les quería guardar y al final haré como ¿La los comentarios conseguiste? que nos han llegado. Sí, que dice, ¿qué te acompañó en este proceso en otro país? Es el proceso de la migración. Que dice como elementos, libros, fotografías para no olvidar tus raíces. Y esto me parece muy lindo porque siento que este es como un álbum familiar. Y a veces creo que eso, la idea de las fotografías, ciertas canciones, eso nos pueden como ayudar en ese proceso. No sé si hay algunas que ustedes tengan como en la mente. Sin Es que duda, el libro parte de toda una historia, o sea, una historia antepasada enlazada con una historia presente y todavía muy presente, porque el libro lo terminamos en el 2017, que creo que fue, yo leí en estos días que los artistas siempre destellaban en los momentos críticos de sus vidas. Bueno, yo creo que para nosotros el 2017 fue un año horrendo, terrible, creo que el peor, o sea, no es que no ha cambiado, pero creo que fue como nacionalidad entender lo que estaba sucediendo, que éramos muy inconscientes. Inconscientes porque no terminábamos de entender a lo mejor muchísima gente, porque siempre digo que nosotros hemos vivido una guerra sin bomba, una guerra sin bomba. Y eso es muy duro porque para el mundo no es entendible. Pero los que vivimos, pues lo podemos entender perfectamente. Y yo estoy segura que el que está escuchándome va a entender lo que yo digo. Y para nosotros, el 2017 fue como un quiebre de muchas cosas. Y después, bueno, siempre como sociedad, pues te sobrepones y eso ha sucedido en todas partes del mundo. Y terminar ese libro en ese año donde, o sea, conseguirnos, vernos, buscar los espacios, querer terminarlo porque era así como un reto, realmente fue, creo para mí, o sea, el verdadero éxito del libro. Y por eso es que está tan lleno de muchísimas cosas y de eventos que generan en muchísimas personas ese sentimiento, porque fue durísimo. bueno, yo creo que una de las fortalezas del libro es justamente lo pequeño y lo portátil que es. Exacto. Diego Ruiz, tan bello de Medellín, pregunta si no lo pensamos hacer en cartoné grande. Justamente, pues, no, depende de la editorial que se quiera enamorar de él, pero yo defiendo los libros en tapa blanda y los libros pequeños porque son muy portátiles. Y yo siento que este librito me permitió, aunque yo me traje muchos libros, yo emigré con un montón de libros, o sea, trayendo chivos para coro, como dicen en mi país, porque me vine a Cataluña, que es una región muy editorial, pero yo no tiene unos apegos. Pero este libro, así en este formato tan pequeñito, me permite traerme la historia de mi familia así, en que cabe en la cartera. Entonces, tiene ese gran valor. Bueno, yo voy a cerrar por acá porque ya nos hemos pasado un poco mucho del tiempo establecido, pero pues con esta charla tan buena estaba muy difícil dejarlas ir. Hay más comentarios y esto que les invito a que revisen el chat, todas las personas hablando sobre sus experiencias con esto. Las voy a dejar ir. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por compartirnos este libro tan maravilloso.